Mis padres dijeron que no se permitirían niños en la fiesta de Navidad, ni siquiera mi hijo. Pero cuando llegué a su casa, vi a los 3 hijos de mi hermana corriendo por todas partes. Me dijeron, estos niños sí merecen estar aquí. Así que les dije con calma que había terminado de apoyarlos. Mis padres no querían niños en la fiesta de Navidad, incluido mi hijo. Pero cuando llegué a su casa para la reunión, vi a los 3 hijos de mi hermana allí. Dijeron que esos niños merecían estar allí, así que les dije que iba a terminar, con mi apoyo financiero. Nunca pensé que sería viuda a los 34 años. Pero aquí estoy, Dakota, sentada en la mesa de mi cocina a las 7:00 am, tratando de preparar a mi hijo de 7 años para la escuela mientras contengo las lágrimas. Han pasado meses desde que el accidente en la obra nos quitó a Mark, pero a veces parece que fue ayer. Los primeros meses después del fallecimiento de Mark fueron una mezcla de papeleo, lágrimas y noches sin dormir. Honestamente, no sé cómo lo habría superado sin Sarah y Jim, mis suegros. Han sido ángeles absolutos, recogiendo a Tommy de la escuela todos los días para que yo pueda concentrarme en el trabajo. Me detengo en su casa después para recogerlo, y cada vez intentan darme dinero. Sarah, de verdad, no puedo aceptar esto, dije la semana pasada, empujando el sobre que intentó deslizar en mi bolso. Dakota, cariño, queremos ayudar, insistió ella, sus amables ojos encontrándose con los míos. Sabemos que la compañía de seguros pagó bien, pero por favor, déjanos hacer esto. Tiene razón sobre el seguro. La compañía pagó $300,000 después de la muerte de Mark. Entre eso y mi trabajo como gerente de marketing, estamos bien económicamente. Pero no se trata del dinero con Sarah y Jim. Se trata del amor que nos muestran todos los días. Si tan solo mis propios padres fueran la mitad de solidarios. Mamá y papá siempre han dejado claro que mi hermana mayor, Rachel, era su hija de oro, y ahora extienden ese mismo favoritismo a sus hijos sobre Tommy. El fin de semana pasado fue típico. Tommy estaba emocionado de ver a sus abuelos, pero a los 20 minutos, mamá ya se quejaba de sus preguntas. ¿Por qué el reloj hace ese sonido?, preguntó Tommy, señalando su antiguo reloj de pie. ¿Cómo funciona por dentro? Dakota, ¿no puedes controlarlo? Ni suspiró mamá, poniendo los ojos en blanco. Siempre está haciendo preguntas sobre todo. Los hijos de Rachel nunca nos dan tantos problemas. Papá asintió con la cabeza, buscando su laptop. Aquí, Tommy, ¿por qué no juegas algunos juegos? Mira, descargué algunos nuevos. Pero Tommy no quería juegos. Quería hablar, aprender, conectar. Mientras tanto, los 3 hijos de Rachel estaban sentados en un rincón, completamente absortos en sus teléfonos, apenas reconociendo la presencia de nadie. Y mis padres lo consideraban un comportamiento ideal. He aprendido a morderme la lengua. Al crecer como la hija menos favorecida, me acostumbré a estas comparaciones hace mucho tiempo. Ahora, solo niego con la cabeza y me quedo en silencio cuando alaban la crianza de Rachel mientras critican la mía. Al menos ayudan ocasionalmente con Tommy, cuidándolo cuando tengo reuniones tardías o recogiéndolo si Sarah y Jim están ocupados. Se suponía que sería una cena más de martes en casa de mis padres. Las señales de advertencia estaban allí desde el momento en que entré. Mamá había hecho mi lasaña favorita, lo que usualmente solo hace cuando quiere algo. Papá estaba inusualmente parlanchín, preguntando sobre el trabajo, sobre Tommy, sobre todo realmente. Estaban preparando algo, simplemente no sabía qué. Así que, Dakota, dijo mamá con cautela, cortando su lasaña en cuadrados perfectos, hemos querido preguntarte algo. ¿Cuánto fue el pago del seguro de vida de Mark? La pregunta me golpeó como una bofetada. Casi me ahogo con el agua, completamente sorprendida por una pregunta tan directa sobre algo tan personal. Quizás fue la sorpresa, o quizás simplemente estaba cansada de guardar secretos a mis padres, pero respondí honestamente. Alrededor de 300,000, dije en voz baja. El tenedor en la mano de mamá cayó sobre su plato. La cabeza de papá se levantó tan rápido que pensé que podría lastimarse. Me miraron como si acabara de anunciar que había ganado la lotería. Bueno, dijo mamá,
dejando su tenedor deliberadamente. ¿Qué piensas hacer con todo ese dinero? Podía sentir el peso de sus expectativas presionándome. Lo he invertido, expliqué, tratando de mantener mi voz firme. Es para el futuro de Tommy, su educación universitaria, tal vez ayudarlo a comprar un apartamento cuando sea mayor. Mark y yo siempre hablamos de ello. Pero eso está a años de distancia, interrumpió papá, agitando la mano con desdén. Deberías pensar en el presente, Dakota, en ti y en tu familia. La forma en que dijo familia dejó claro que no se refería a Tommy, conocía ese tono. Era el mismo que usaban cuando habían ayudado a Rachel con el pago inicial de su casa o cuando habían financiado su lujosa boda. Podrías hacer tanto con ese dinero ahora, intervino mamá, inclinándose con entusiasmo. Podrías ayudar a tu familia, a la gente que lo necesita hoy, no guardarlo todo para un futuro lejano que quizás ni siquiera... No voy a discutir más sobre mi dinero. La interrumpí, mi voz más áspera de lo que pretendía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos se recostaron, el rostro de papá nublándose con esa familiar decepción que había visto tantas veces al crecer. Mamá apretó los labios en esa fina línea que siempre significaba problemas. El resto de la cena transcurrió en tenso silencio, roto solo por el roce de los tenedores contra los platos. Pensé que eso sería el final. Conociendo a mis padres, esperaba que me dieran el tratamiento del silencio durante al menos un mes. Era lo que siempre hacían cuando no cumplía con sus expectativas. Pero para mi sorpresa, mamá llamó solo una semana después. Vamos a tener una cena familiar el domingo, anunció, su voz cálida como si nada hubiera pasado. Rachel y los niños también estarán allí. Tienes que venir, cariño. Algo en su tono me inquietó, pero acepté. Cuando llegué ese domingo, Rachel ya estaba allí con sus hijos, todos pegados a sus teléfonos como de costumbre. Mientras nos sentábamos a comer, ella comenzó a hablar sobre el aumento de los precios, las facturas acumulándose y lo difícil que era llegar a fin de mes en estos días. Todo es tan caro ahora, suspiró, pasando las papas. Tu padre y yo apenas tenemos suficiente para una vida normal. Mamá se secó los ojos con una servilleta, hablando del aumento de los precios, de los comestibles y las facturas de servicios públicos. Rachel se aclaró la garganta y se sentó más erguida. He estado pensando, anunció, mirando alrededor de la mesa con la misma expresión de suficiencia que había tenido desde que éramos niños. Dakota y yo deberíamos ayudar a mamá y papá financieramente. Les enviaré $500 cada mes. Ojalá pudiera hacer más, pero ya sabes cómo es. Jack es el único que trabaja, y con niños. Dejó la frase en el aire, dejando que eso se asimilara antes de volverse hacia mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero tú, Dakota, deberías enviarles mi 1,000 mensuales. ¿Perdón? Casi me ahogo con el agua. Bueno, tiene sentido, insistió Rachel. Ganas muy bien en tu trabajo y solo tienes un hijo que mantener. Además, con tu situación, ahora tienes otros ingresos. La sangre me hirvió al ver su cuidadosa evitación de mencionar directamente la muerte de Mark. Quise gritar que era viuda, que ya no tenía los ingresos de un esposo en los que confiar, que el otro ingreso al que se refería estaba destinado al futuro de mi hijo. Pero mamá ya aplaudía encantada, y papá sonreía como si fuera la mañana de Navidad. «Oh, niñas», exclamó mamá, «no saben lo que esto significa para nosotros». Me senté allí, dividida entre la ira y la incredulidad, observando los rostros expectantes de mi familia. Las palabras de rechazo murieron en mi garganta. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme su aprobación, y aquí estaban, poniéndole un precio. «De acuerdo», me oí decir. «Lo haré». La primera transferencia fue la que más dolió. $1,000 se fueron con unos pocos clics. Me dije a mí misma que valía la pena si significaba más apoyo familiar con Tommy, pero esa fantasía se desvaneció rápidamente. «Mamá,
¿Podrías recoger a Tommy de la escuela hoy? Sara tiene una cita con el médico y yo tengo una reunión tarde. Oh, cariño, lo siento mucho. La voz de mamá resonó a través del teléfono. Hoy tengo un dolor de cabeza terrible. Ya sabes cómo me dan las migrañas. Esto se convirtió en un patrón. Cada vez que necesitaba ayuda con Tommy, había una excusa. Mamá estaba demasiado ocupada, estaba cansada, tenía que hacer recados, le dolía la espalda. Mientras tanto, los 1000 salían de mi cuenta como un reloj cada mes. Un jueves particularmente frustrante, después de que mamá afirmó que no podía cuidar a Tommy porque podría estar incubando algo, llamé a Sara desesperada. Por supuesto, lo recogeremos, dijo Sara sin dudar. Jim ya va camino a la escuela. Le encantan sus pequeñas charlas en el camino a casa. Tommy le ha estado contando todo sobre su proyecto de ciencias. Colgué el teléfono y me senté en mi escritorio, conteniendo las lágrimas. $1000 al mes no me compraban más que excusas de mi propia madre, mientras que mi suegra lo dejaba todo para ayudar sin pedir un centavo. Diciembre se acercó sigilosamente ese año. Siempre habíamos pasado la Navidad en casa de mis padres. Era tradición. Toda la familia se reunía allí, intercambiaba regalos, compartía comidas, creaba recuerdos. La llamada llegó exactamente, una semana antes de Navidad. Estaba ayudando a Tommy con su tarea cuando mi teléfono se iluminó con el número de mamá. Dakota, cariño, comenzó, usando ese tono meloso y dulce que siempre precedía a las malas noticias. Sobre la Nochebuena, hemos decidido hacer algo diferente este año. Vamos a tener una fiesta solo para adultos. No se permiten niños. El lápiz que sostenía se partió en mi mano. ¿Qué? Es que queremos hacer algo más sofisticado este año, continuó mamá, como si estuviera hablando de algo tan trivial como cambiar los planes de la cena. Ya sabes, vino, conversación de adultos. Pero es Navidad, protesté, alejándome para que Tommy no pudiera oír. ¿Qué se supone que debo hacer con Tommy? Oh, eso es fácil, respondió, su voz ligera y despectiva. Puedes dejarlo con 1900 Sara y Jim. Les encantaría tenerlo, estoy segura. Pasarás por aquí alrededor de las 7:00 después. Después de colgar, miré a Tommy, que seguía trabajando en sus problemas de matemáticas, completamente ajeno a que su abuela lo acababa de desinvitar de la Navidad. Me dolió el corazón verlo concentrarse en sus tablas de multiplicar, con la lengua asomando como solía hacerlo Mark. Pasé la semana siguiente debatiendo qué hacer. La idea de celebrar sin Tommy se sentía mal, pero saltarse por completo, la Navidad familiar parecía demasiado dramático. Finalmente, llegué a un compromiso. Dejaría a Tommy con Sara y Jim por unas horas. Haría una aparición en casa de mis padres para intercambiar regalos y saludos, y luego volvería para celebrar adecuadamente con mis suegros y mi hijo. En Nochebuena, llegué sola a casa de mis padres, con una bolsa de regalos cuidadosamente envueltos en la mano. La entrada estaba llena de coches, más de lo habitual para nuestras reuniones familiares. Al caminar hacia la puerta principal, pude escuchar risas y música navideña que se derramaban en el frío aire de diciembre. Abrí la puerta y el mundo pareció ladearse. La casa estaba llena de parientes, tías, tíos, primos. Pero eso no fue lo que me detuvo en seco. Allí, corriendo por la sala con coronas de papel en la cabeza, estaban los 3 hijos de Rachel. Y cerca del árbol de Navidad, vi a los hijos de mi prima Linda sirviéndose galletas. Más niños aparecieron a mi vista. Los gemelos de mi primo Mark, el adolescente de mi prima Susan. La habitación de repente se sintió demasiado caliente, demasiado apretada. Me quedé en la puerta, la bolsa de regalos colgando lánguidamente, de mi mano, mientras la realidad de la situación se asimilaba. Esto no era una fiesta solo para adultos en absoluto. Era una fiesta donde solo mi hijo no era bienvenido. Me quedé congelada en la puerta, mi mente luchando por procesar la escena, ante mí. Mi tía Marie fue la primera en verme. «Dakota, cariño». Se apresuró a abrazarme, luego miró a su alrededor con expectación. «¿Dónde está el pequeño Tommy? ¿No me digas que está enfermo en Nochebuena?»
Antes de que pudiera responder, mi primo Peter intervino. Sí. ¿Dónde está nuestro pequeño científico favorito? Jake ha querido mostrarle su nuevo kit de química. Más parientes se reunieron, todos haciendo la misma pregunta. ¿Dónde estaba Tommy? ¿Por qué había venido sola? Cada pregunta se sentía como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. No podía formar palabras, no podía explicar, lo que yo misma no entendía. Entre la multitud, vi a mi madre en la cocina, colocando galletas en una bandeja navideña, como si todo fuera perfectamente normal, como si no acabara de excluir a su propio y único nieto de una celebración familiar. Disculpen, logré decir, abriéndome paso entre mis preocupados parientes. Mis pies me llevaron a la cocina en piloto automático, la ira creciendo con cada paso. «Mamá», dije, mi voz baja y controlada, «¿podemos hablar en privado?» Algo en mi tono la hizo dejar la bandeja. La llevé al pasillo, lejos de miradas y oídos curiosos. «Me dijiste que esta era una fiesta solo para adultos», dije, luchando por mantener la voz firme. «Específicamente me dijiste que no trajera a Tommy. Entonces, ¿por qué están aquí los hijos de Rachel? ¿Por qué están aquí los hijos de todos los primos?» Mamá se enderezó su suéter navideño, sin mirarme a los ojos. «Bueno, eso es diferente». «¿Diferente cómo?» «Esos niños», dijo, señalando vagamente hacia la sala de estar. «Saben cómo comportarse en reuniones formales. Son bien educados». La miré con incredulidad. ¿Bien educados? Tommy es uno de los niños más educados que conozco. Sus maestros elogian su comportamiento constantemente. Sarah y Jim siempre dicen... «Oh, Sarah y Jim», interrumpió mamá, poniendo los ojos en blanco. «Lo echan a perder, fomentan todas esas preguntas interminables. Los otros niños merecen estar aquí más, conocen su lugar». Como si fuera una señal, se produjo una conmoción en el comedor. El hijo menor de Rachel, Kevin, había agarrado un puñado de huevos rellenos y se los estaba lanzando a su hermana. Los huevos volaron por la habitación, salpicando el nuevo vestido de Navidad de Emily mientras ella chillaba. Me volví hacia mi madre, levantando una ceja. Sí, puedo ver claramente sus modales superiores en exhibición. El rostro de mamá se endureció. Eso es solo niños siendo niños, pero cuando Tommy hace preguntas sobre cómo funcionan las cosas, eso es un comportamiento inaceptable. No seas tan dramática, Dakota. Bien, me voy a casa de Sarah y Jim. Me voy, anuncié, girando hacia la puerta. Vuelvo con mi hijo. Mamá se encogió de hombros, examinándose la manicura. Bien, vete si quieres armar un escándalo. Pero pon tus regalos debajo del árbol primero. Los abriremos después de cenar. Algo se rompió dentro de mí. Mientras estaba allí observando el encogimiento de hombros despectivo de mi madre, antes de que pudiera dudar de mí misma, caminé hacia el centro de la sala. Aclaré mi garganta ruidosamente, el sonido cortando la música navideña y la charla. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Y de repente, todas las miradas estaban sobre mí. Varios de ustedes han preguntado por qué vine sola esta noche. Comencé, mi voz más fuerte de lo que esperaba. ¿Por qué Tommy no está aquí celebrando la Navidad con su familia? Rachel comenzó a moverse hacia mí, pero levanté la mano. Déjame terminar. Estoy aquí sola porque hace una semana mamá llamó y me dijo que esta era una fiesta solo para adultos. Se me dijo específicamente que no trajera a Tommy. ¿Qué? La voz de tía Marie cortó el silencio. Pero todos... Los niños están aquí. No sabíamos nada de una prohibición de niños. El tío Steve añadió, luciendo confundido. Mamá se adelantó, con el rostro enrojecido. Dakota, este no es el momento. Oh, creo que este es exactamente el momento. Continué, mi voz subiendo ligeramente, porque verán, en realidad no hubo una prohibición de niños. Hubo una prohibición de un niño, mi hijo.
Mi hijo, quien aparentemente no es lo suficientemente bueno para la celebración de Navidad de esta familia. La habitación estalló en murmullos. Vi rostros sorprendidos, miradas de desaprobación dirigidas a mis padres y niños confundidos, observando el drama adulto desarrollarse. Pero eso ni siquiera es lo mejor. Me reí, pero no había humor en ello. Mientras que mi hijo no es lo suficientemente bueno para asistir a Navidad, aparentemente soy lo suficientemente buena para enviar a mis padres $1,000 cada mes, y Rachel aquí envía 500. La cabeza del esposo de Rachel, Jack, se levantó de mí en un siento golpe. Espera, ¿qué? ¿500? El color se desvaneció del rostro de Rachel mientras Jack se volvía hacia ella. ¿Estás enviando dinero a tus padres todos los meses? ¿De dónde? Nuestra cuenta apenas cubre las facturas tal como está. La compostura de Rachel se rompió. Su rostro se puso rojo mientras miraba entre nuestros padres y su esposo. Nunca envié dinero, tartamudeó. Mamá y papá me pidieron que dijera que estaba enviando $500 para que Dakota aceptara ayudarlos financieramente. Dijeron que si ella pensaba que yo también contribuía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi la comprensión nacer en los rostros de mis parientes mientras unían las piezas de lo que había sucedido. Cómo mis padres y mi hermana me habían manipulado para que los apoyara mientras, al mismo tiempo, excluían a mi hijo de los eventos familiares. ¿Me estás diciendo? La voz de tía Caroline resonó, aguda y clara. ¿Que estafaste a tu propia hija por miles de dólares? No son más que estafadores, usando a su propia hija como un cajero automático mientras tratan a su hijo como basura. Eso es bajo, incluso para ustedes dos. La habitación estalló en voces superpuestas, algunas expresando disgusto, otras exigiendo explicaciones. Rachel estaba tratando de explicarse a un Jack cada vez más enojado, mientras mis padres estaban allí, su fachada cuidadosamente elaborada desmoronándose a su alrededor. Levanté la mano, silenciando las discusiones en curso. Tengo algo más que decir. La sala volvió a quedar en silencio. Todas las miradas regresaron a mí. Mamá y papá estaban congelados junto al árbol de Navidad, sus